iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Tengan ustedes un hermoso y feliz día. Les saluda su pastor y amigo Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Esta es su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, transmitiendo su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes en este horario. Hoy, 21 de junio, es miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario. Seguimos animando, saludando a los seminaristas que en la Vicaría del Golfo de Morrosquillo, en todas sus parroquias, están realizando la misión vocacional, convocando a los jóvenes, llamando a los padres de familia y a los miembros de las distintas comunidades, agrupaciones y movimientos a hacerse partícipe de esta semana diocesana vocacional. Nos dirigimos al Señor con las palabras del Salmo 98. Se trata de un texto en que se canta la realeza de Dios, como en los dos salmos anteriores. El Señor es Rey, el Señor viene a gobernar la tierra, gobernará el mundo con justicia. El amor de Dios por su pueblo y la fidelidad que le profesa le han llevado a hacerle justicia derrotando a las naciones, de manera que se ha conocido esta victoria hasta los confines de la tierra. El Salmo clasifica este hecho entre las maravillas del Señor. El término maravilla es muy importante en todo el Antiguo Testamento, hasta el punto de convertirse en algo característico y exclusivo de Dios. Solo Él hace maravillas. La novedad reside en el hecho extraordinario que ha llevado a cabo la diestra victoriosa de Dios, su santo brazo. La liberación de Egipto fue una de esas maravillas, pero en el Salmo no se está refiriendo a aquella gesta. Se trata probablemente de un himno que celebra la segunda gran liberación de Israel, a saber, el regreso de Babilonia después del exilio. El Señor venció a las naciones acordándose de su amor y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Pero la maravilla no se limita a la vuelta de los exiliados a Judá. También se trata de una victoria del Señor sobre las naciones y sus ídolos, convirtiéndose Él en el único Dios capaz de gobernar el mundo con justicia y los pueblos con rectitud. La salida de Babilonia tras el exilio llevó a los judíos a este convencimiento de que solo existe un Dios y solo Él está comprometido con la justicia y la rectitud para todos. De este modo se justifica su victoria sobre las naciones, hecho que le confiere el título único, el título de Rey universal. Solo Él es capaz de gobernar con justicia y con rectitud. Por tanto, merece este título y también el reconocimiento de todas las cosas creadas y de todos los pueblos. Este salmo se puede rezar cuando queremos celebrar la justicia del Señor y las victorias del pueblo de Dios en su lucha por la justicia y por todos los demás males que aquejan la sociedad reinante. Cuando queremos que toda la creación sea expresión de alabanza a Dios por sus maravillas. Cuando queremos reflexionar sobre el reino de Dios, sobre la fraternidad universal y sobre la conciencia y condición de ciudadanos cuya puerta de entrada se llama justicia. También cuando celebramos la resurrección del Señor Jesús. Oremos con las palabras del Salmo 98. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor da a conocer su victoria, ha revelado a las naciones su justicia. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera y da gritos de alegría. Tocad el arpa para el Señor, que suenen los instrumentos. Con trompetas y al son de cornetas, aclamad al Señor Rey. Retumbe el mar y cuanto contiene, el mundo y sus habitantes. Aplaudan los ríos, exulten los montes de alegría ante el Señor que viene, porque viene para gobernar la tierra. Gobernará con justicia al mundo y a los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En esta tercera parte del Catecismo Yucat, que es también la tercera parte en el Catecismo Grande, hemos visto la realidad humana con sus posibilidades, también con sus debilidades, con sus amenazas, pero también con sus oportunidades. El Catecismo nos ha permitido hacer un retrato de la realidad humana, todas las capacidades que tiene la persona, más aquellas que Dios a los cristianos otorga para el logro del bien, pero igualmente también las debilidades, las sombras que hay en la persona humana, especialmente por esta inclinación al mal, fruto de la concupiscencia con que ha sido herido por el pecado original. Esta es la realidad de la persona humana, y con esa realidad todos los hombres del mundo intentan construir una comunidad humana. Este será entonces el tema que abordaremos en el Catecismo de la Iglesia Católica en su versión del Yucat a partir del número 321. Partimos de un hecho que ya hemos constatado, el anhelo de felicidad que hay en el hombre, las posibilidades reales de construir un mundo de felicidad donde la vida tenga sentido y donde los hombres y mujeres puedan relacionarse los unos con los otros con un amor capaz de superar barreras, distancias, temperamentos, formas de ser. Un amor que pueda amar al otro, como decíamos en algún programa pasado, incluso con sus defectos, con sus debilidades y con sus pobrezas. Este amor y el Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación, y de fortalecer mediante el sacramento de la Eucaristía todos los días estas potencialidades humanas, las virtudes, más los dones del Espíritu Santo, más la llamada a la santidad, más las gracias que Dios otorga con cada sacramento. Son posibilidades no solo de construir a la persona humana como individuo, sino sobre todo y por encima de todo, las fuerzas que nos capacitan para construir una comunidad humana en la que no haya barreras, en la que no haya exclusiones de ningún tipo, en la que todos los seres humanos, independientemente de su color, de su cultura, de su raza o de sus pensamientos religiosos, todos tienen cabida en esta gran comunidad humana, fruto de una capacidad de amar al otro por encima de aquellas circunstancias que podrían hacerlo ver como alguien imposible de amar. Y por tanto se trata de un camino de gracia. Hemos descubierto que como seres humanos hemos sido hechos el uno para el otro. Todos dependemos de todos. A lo largo de nuestro camino y en la medida en que caminamos rectamente y somos enseñados y se adiestra nuestra conciencia y se fortalecen nuestras virtudes, nos damos cuenta de que la felicidad humana es imposible sin el amor, porque el ser humano creado por Dios en Adán, independientemente de que Adán y Eva hayan frustrado el proyecto de Dios, Dios sigue manteniéndose fiel a su proyecto. Y el proyecto de Dios, el esquema original o el boceto original que tiene Dios, que es el que tiene la patente de esa creación que se llama el ser humano, sea hombre o sea mujer, Dios ha creado al hombre para el amor y para la comunión. Si el hombre no encuentra el amor y si el hombre no encuentra la posibilidad de comunión con otros, se frustra tremendamente y se incapacita a sí mismo para la felicidad. La clave y la base fundamental de la felicidad se encuentra en la posibilidad que el hombre tiene de amar y de ser amado, y de crear comunión con sus semejantes a diversos niveles. Cualquier ser humano, cualquiera que tenga la naturaleza de ser humano, es por tanto mi hermano, porque si lo que me caracteriza y lo que le da dignidad a mi ser personal es el hecho de yo ser un hijo de Dios, lo que le da dignidad a mi hermano es que él también es un hijo de Dios y que por tanto los dos somos hermanos. Mientras esto no se consolide dentro de nosotros, por más que sentimos el anhelo y el impulso de crear comunión, de crear fraternidad, de crear ese ámbito de igualdad del otro conmigo y de sentirme yo igual al otro, ni superior ni inferior, sino hecho a imagen y semejanza de Dios lo mismo que los demás y hecho hijo de Dios por el bautismo lo mismo que los demás. Sea por un lado, es decir, sea por el hecho de que yo soy imagen y semejanza de Dios y mi hermano es imagen y semejanza de Dios, ya
hay un camino que tenemos que recorrer juntos. Pero mucho más si, como se nos revela con la venida de nuestro Señor Jesucristo en la institución del sacramento del bautismo, yo me hago hijo de ese Padre, que es Dios, inmediatamente en aquel otro que se ha hecho hijo de Dios por el sacramento del bautismo, yo encuentro a mi hermano. De manera que hay como un doble parentesco fraternal. Es mi hermano aquel que ha recibido el mismo bautismo y camina en la misma fe que yo camino. Pero es también mi hermano aquel que, aunque no sea bautizado o aunque no viva su condición de bautizado, sin embargo, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos, por revelación divina, llevamos esta imagen y semejanza con Dios. Hemos sido entonces hechos por Dios para el amor y para la comunión, y en esta realización de ese anhelo, de esa realidad con la que hemos sido creados, radica la base y el fundamento de nuestra vida feliz y de la vida feliz de aquellos que se relacionan con nosotros. Este principio es fundamental y tenemos que entenderlo. El número 321 del Catecismo de la Iglesia Católica se hace la siguiente pregunta: ¿puede un cristiano ser un puro individualista? Es decir, ¿se compaginan individualismo y cristianismo? Respuesta clara y tajante del Catecismo: no. Un cristiano no puede ser nunca un puro individualista, porque el hombre está destinado a la vida social por su propia naturaleza. Y nos explica el Catecismo: todo hombre tiene un padre y una madre, recibe ayuda de otros y está obligado a ayudar a otros y a desarrollar sus talentos en favor de todos, puesto que el hombre es imagen de Dios, refleja en cierto modo a Dios, que no está solo en su profundidad, sino que es Trinidad, y con ello amor, diálogo, intercambio, crecimiento mutuo. Por último, es el amor, el mandamiento central de todos los cristianos, por el cual en el fondo pertenecemos a un mismo grupo y somos referencia unos de otros de un modo fundamental. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 39. El mayor don que puede tener el hombre bajo el cielo es poder vivir bien con aquellos con los que convive. Cuando hablábamos del drama y la tragedia del pecado, es precisamente aquí donde nos damos cuenta de cuánto y cuán profundo es el daño que el pecado hace no solamente a la persona, sino a su familia y a la sociedad en general, porque al incapacitar para amar, incapacita también para la convivencia fraterna y para la comunión, porque la base de la comunión es el amor. Pero si ya el hombre no puede amar porque se encuentra dominado en su carne, en sus pasiones, por el egoísmo, todo proyecto de felicidad es mera ilusión, es camino y fuente de frustración para el hombre. De ahí que todos tenemos que buscar en las fuentes de nuestro ser mismo y en el hecho de nuestra creación por parte de Dios las raíces de un proyecto comunitario, de un proyecto de fraternidad. Pretender conseguir este proyecto excluyendo a Dios de nuestro camino es el peor error que se puede hacer. Y de hecho ya se ha intentado. Los primeros en intentarlo fueron los amigos de la Ilustración francesa del siglo XVII. Ellos proclamaban bajo el lema igualdad, fraternidad y libertad estos tres mandatos, pero excluyendo a Dios. Y de hecho, algunos de ellos fueron bastante violentos contra cualquier proceso religioso, pero especialmente contra el cristianismo, que decía que este proyecto puede realizarse, pero sin excluir a Dios. Ellos pretendieron demostrar que perfectamente lo puede hacer el hombre con base en la buena voluntad, sin necesidad de meter a Dios en el cuento. Pero luego los hechos mismos de la historia nos han demostrado que es imposible. Lo mismo le ha ocurrido al marxismo histórico, que tiene como base la exclusión de Dios, incluso como hipótesis de una existencia cercana al hombre de Dios. Dios no existe, y entonces el hombre tiene que construirse a sí mismo su paraíso acá en la tierra, porque tampoco existe el cielo, ni ningún otro lugar, ni estado, sino este mundo con estas características. Aquí es donde hay que construir el paraíso, para no estar pensando que luego, cuando yo me vaya para el paraíso, encontraré esa felicidad que aquí no encuentro. Sin embargo, también los hechos de la historia nos han demostrado que este tampoco es el camino correcto.
Aquí se fundamenta entonces en una antropología basada fundamentalmente en el concepto del hombre como criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Se fundamenta el proyecto real de fraternidad entre los hombres. Ya lo habíamos visto cuando hablábamos de la capacidad para crear comunidad, que solamente es posible en Cristo y desde la persona de Cristo. Cristo ha venido entonces a volver a traer este proyecto de Dios para que los que quieran lo acojan y experimenten que sí es posible desde ese proyecto de Dios conseguir la felicidad y la realización y construir comunidades capaces de convivir con los otros fraternalmente, aunque no piensen lo mismo que yo pienso, aunque no tengan la cultura que yo tengo. Este es el gran valor del cristianismo, su aporte. Otra cosa es que históricamente en muchos lugares se hayan desarrollado caricaturas del cristianismo, pero no el auténtico cristianismo que hay en el Evangelio. Y cualquier reacción contra este falso cristianismo es perfectamente justificable. Pero entonces tendremos que decirlos a aquellos que atacan un falso cristianismo, es que ustedes le están llamando a eso cristianismo, y eso no es el cristianismo. Y hacen muy bien en atacar lo que no es cristianismo. Hasta un favor nos hacen a los que queremos vivir desde el cristianismo nuestra auténtica vocación. Es desde esta antropología que nosotros decimos y definimos la persona humana como capacidad de relación con otras personas humanas. Es decir, la persona se define por su relacionalidad. El número 322 del Catecismo nos dice: ¿qué es lo más importante, la sociedad o el individuo? Y responde el Catecismo: ante Dios, cada ser humano individual cuenta primero como persona, pero el individuo no se realiza como persona más que en la sociedad. Y esto está claro. Si lo que me hace a mí ser persona es la relación con el otro, yo como individuo no me puedo realizar solo como persona. Esta es la gran tragedia que está experimentando el mundo en este momento en muchísimos lugares de la tierra. Personas que se deciden vivir solas, sin familia, no se casan nunca, no entablan ninguna relación estable, solo relaciones accidentales, convencionales o funcionales con otras personas, pero por principio pretenden vivir solos y hacer todo solos. Eso es posible mientras la persona es joven y tiene salud, pero se va haciendo cada vez más difícil en la medida que pasan los años. Y es por eso que en estos lugares de la tierra donde se pretende que el hombre puede ser feliz viviendo solo, pues en los estados terminan aprobando la eutanasia por presión de estos mismos individuos que dicen: estoy viejo, estoy enfermo, no tengo a nadie, autorizo para que me maten. Y tanto el suicidio como lo que se llama la muerte asistida, pues son dos aberraciones en relación con la vida. Y es triste que una persona haya vivido frustrada toda su vida y termine decidiendo o quitarse él mismo la vida o autorizando al Estado para que se la quite legalmente mediante el principio constitucional de la eutanasia. ¿Cómo puede? Pregunta número 323. ¿Cómo puede entonces el individuo integrarse a la sociedad de manera que pueda, sin embargo, desarrollar libremente su individualidad? Aquí es importante entender que cuando hablamos de fraternidad y de comunidad, no estamos hablando de gregariedad, es decir, de que el hombre solo tendría sentido si hace masa con los demás. El análisis sobre las masas y sus reacciones, que muchas veces son muy peligrosas cuando son manipuladas, nos dice que el camino no es la colectividad, ni mucho menos el gregarismo de unir a los hombres en torno a un proyecto sin principios elementales de diálogo, de respeto, de libertad, pero de libertad auténtica. Entonces, esto es lo que se llama el Catecismo, principio de subsidiariedad. Este principio es desarrollado por lo que se llama la doctrina social de la Iglesia o el pensamiento social de la Iglesia. ¿Qué es el pensamiento social de la Iglesia? Dice el Catecismo en una nota al margen explicándonos: la doctrina social de la Iglesia o el pensamiento social de la Iglesia son enseñanzas de la Iglesia acerca del orden de la convivencia social,
y para el logro de la justicia individual y social. Sus 4 principios centrales son personalidad, bien común, solidaridad y subsidiariedad. ¿Y qué dice entonces la doctrina social de la Iglesia acerca del principio de subsidiariedad? Dice: lo que puede hacer el individuo por sí mismo y por sus propias fuerzas no debe ser suplantado por una instancia superior. En eso consiste el gregarismo. Yo no hago nada porque la instancia superior es la que hace. Pero entonces, ¿dónde queda el valor de la persona, de la libertad personal? Si yo soy solamente un número en una masa, llámese Estado, llámese ciudad o llámese institución, cualquier lugar donde se junten los seres humanos, yo puedo ser o una persona o simplemente un número estadístico. Cuando todo se reduce a estadística y la persona pierde su identidad, estamos frente a otro desorden tan grave como el del individualismo que degenera en egoísmo por parte del hombre. Esos son los dos extremos. La subsidiariedad me permite a mí seguir siendo persona, seguir creciendo como persona, ganando como persona y al mismo tiempo vivir mi relación con los demás de una manera constructiva, sin ser suplantado por una determinada colectividad. Una estructura social de orden superior, continúa el catecismo, no debe interferir ni asumir las competencias de la estructura de orden inferior. Y esto por una simple razón, porque quien creó la estructura de orden superior fue la estructura de orden inferior. Entonces tenemos de inferior a superior la persona, la familia, la comunidad y finalmente la colectividad, llámese ciudad, llámese nación, llámese institución. Entonces ni la colectividad ni el Estado pueden sustituir a la familia o a la persona, ni a la comunidad. Entonces el Estado tiene que respetar la autonomía de la comunidad, la autonomía de la familia y la autonomía de la persona. Y si no, se convierte en lo que se llama un Estado totalitario, que no deja a la persona ser libre, que destruye a la familia o la limita con sus leyes y que no tiene en cuenta los distintos matices de las diversas comunidades que forman el conjunto de una nación o de un Estado. Esto es muy importante entenderlo y hace parte de la doctrina social de la Iglesia, porque en los últimos años estamos viendo lo que el Papa Benedicto XVI llamó la dictadura del individualismo, la dictadura del relativismo. Entonces, donde el Estado sustituye totalitariamente todas las decisiones de la persona. Es el Estado quien decide cómo debe la familia educar a sus hijos, o incluso la que decide que hay que arrebatar los hijos a la familia para formarlos según el Estado y no según la libre competencia de la familia para hacerlo. Y será el Estado quien le dice a la persona: usted no puede desarrollar sus aptitudes personales, sino lo que el Estado le diga y como el Estado le diga. Hasta aquí entonces dejamos nuestro programa en el día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor. Acordémonos de orar por nuestros seminaristas que están en misión vocacional, de orar por los jóvenes de todas las parroquias de la Vicaría del Golfo de Morrosquillo, por las familias y por los grupos, movimientos y comunidades de cada parroquia, para que entre todos den un realce muy grande a esta semana de misión vocacional que la diócesis desarrolla en el mes de las vacaciones de los seminaristas durante una semana. Vamos entonces a pedirle al Señor, a darle gracias, a bendecirlo con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a decir. También nuestra relación con Dios es una relación familiar, de padre a hijo y de hijo a padre, en la conciencia de que los demás hijos de ese mismo Padre son mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz, y pues con tu sabiduría nos has creado y con tu providencia nos gobiernas, haz que nuestro vivir y nuestro obrar estén del todo consagrados a ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Mis hermanos, que el Señor los bendiga, bendiga a sus familias. Defendamos esta libertad de la familia, que es célula y fundamento de la sociedad. Que el Señor los bendiga, les ayude a encontrar esta claridad y esta luz. Bendiga sus familias, bendiga sus comunidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.